tardes, amigos, y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 25 de octubre, 24 de octubre. Este día estaremos tocando un tema muy, pero muy importante para todos aquellos que tienen niños, adolescentes en casa y que hay en la familia antecedentes de diabetes. Hay que tener en cuenta que hoy día existe la diabetes infantil y cada vez más frecuente. Así que veamos la siguiente cápsula y luego les presento a nuestros invitados. La diabetes infantil es la segunda enfermedad crónica más común. Antiguamente era una enfermedad propia de adultos, pero con el crecimiento del índice de obesidad se está presentando en este segmento, ya que está asociada a una vida sedentaria y a los malos hábitos alimenticios. Los casos de diabetes han aumentado considerablemente entre los niños. Esta se caracteriza por una alteración en la producción de la hormona insulina, por el páncreas o por una resistencia a la acción de esta en el organismo. Esta es la que ayuda a transformar el azúcar en energía, promoviendo así un buen funcionamiento del cuerpo humano. La cantidad de insulina liberada depende mucho de la cantidad de azúcar que se ingiere. Si consumimos más alimentos ricos en carbohidratos como papas, pasta, arroz y galletas, estaremos exigiendo al páncreas a trabajar mucho más que lo normal. Esta enfermedad se caracteriza por la falta de producción de insulina y en consecuencia por un aumento de la glucosa en sangre, de forma que debe medírsela varias veces al día, autoinyectarse de forma subcutánea y realizar una dieta adecuada son algunos de los pilares importantes de su tratamiento. El bienestar de los pequeños en casa es muy importante. Por eso, en su programa Salud TV, junto a nuestros especialistas, estaremos abordando este tema. Acompáñenos. Muy bien, en vista que este es un tema demasiado importante, este día tenemos dinámica de pregunta en Facebook, así que ahí puede usted entrar a nuestra página y ahí puede hacerle las preguntas que usted necesite aclarar acerca de este importante tema. Solamente tiene que entrar a Facebook y ahí hacer su pregunta para que nuestros invitados le puedan responder. Bueno, ¿quiénes nos acompañan este día? Por supuesto, nuestro pediatra neonatólogo ya conocido, el doctor Samuel Ramírez. ¿Cómo estás, Samuelito? Como no, muchas gracias nuevamente por la invitación y pedimos a la población que esté muy pendiente de toda la información que vamos a vertir acá. Este gran y un buen importante tema para que podamos descubrir a tiempo un niño que pueda estar en mucho riesgo. Excelente, gracias Samuel por su tiempo. Definitivamente el pilar, la alimentación, el peso son demasiado importantes en todas las patologías para toda la salud siempre, pero en esta principalmente no la podemos obviar. Así que con nosotros se encuentra la licenciada Guadalupe Argueta, nuestra nutricionista infantil. ¿Qué tal? Gracias, contenta y encantada de participar de un tema que, como decía el doctor, es de mucha importancia porque el número de casos de este tipo de diabetes, que es la tipo 2, en niños y adolescentes va en incremento. Y ya no solo tenemos casos de niños con diabetes tipo 1, que es autoinmune, pero que ya vamos a hablar más al respecto. Y entonces el estilo de vida, la alimentación, el manejo del estrés hacen una gran diferencia. Así que vamos a hablar un poquito más del tema. Muchísimas gracias, Lupita, por acompañarnos entonces en este tema tan importante. Gracias. Y no podemos dejar de contar con nuestro endocrinólogo pediatra, el doctor Rafael González Paz. ¿Cómo estamos, Rafael? Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, es un tema ya próximos también a celebrar el Día Mundial de la Diabetes, que pues para concientizar a todas las personas, independientemente niños y adultos, que tenemos que cuidarnos en nuestra alimentación, tenemos que cuidarnos en nuestra actividad física. Recordemos que la diabetes ha ido en aumento, tanto la tipo 1, que es cuando depende principalmente de la administración de insulina, como la tipo 2, que lo que vamos a ver es una resistencia a la insulina y se presenta más en niños con sobrepeso. Vamos a hablar un poquito de eso también más adelante. Gracias. Excelente, muchísimas gracias a los tres por su tiempo. Bueno, a ver, Samuel, obviamente el pediatra y el neonatólogo, que es quien los ve desde recién nacidos,
es de vital importancia. ¿Por qué? Porque va a ser él quien es el de choque, el que va a sospechar, el que tiene la responsabilidad de rapidito irle viendo quién puede tener este problema. Hablemos de quiénes, qué cosas son importantes, quiénes están más en riesgo, qué niños tenemos que estar más alerta. Correcto. Es bien importante esto porque incluso nosotros vemos desde los primeros días o incluso antes de que nazcan los niños la pregunta típica que muchas mamás cuando están durante su gestación presentan cuadros de diabetes durante el embarazo o que se ha debutado con diabetes en el embarazo. Y muchas preguntas de estas mamás es, mi niño, ¿qué complicaciones va a tener? ¿Va a ser diabético en forma secundaria? No, no es esa la regla y no es ese el riesgo. La diabetes por sí misma en el embarazo va a generar otro tipo de dificultad y problemas en los niños, en especial en sus primeros días de vida, cuando esta diabetes es descontrolada o no tiene control. Diferente es el caso de la mamá que ha tenido o es diabética, pero que está dependiendo de la administración de insulina, en la que se ha demostrado que ella misma ha destruido sus propios receptores de insulina en su cuerpo. Entonces ella tiene un componente genético que muy probablemente va a transmitir de forma involuntaria hacia sus hijos. Su hijo, en este caso, puede tener el riesgo incrementado de poder presentar el cuadro de diabetes insulinodependiente. ¿Cuándo lo va a debutar? No es en el periodo neonatal. Muchas veces se puede tardar tanto y encontrar niños hasta los 5 o 6 años que no haya tenido ninguna dificultad o ningún signo de alarma. ¿Cuáles son estos signos de alarma que el pediatra va a lograr identificar en los pacientes a través de los controles infantiles? Nos preocupan en especial los niños que van a tener problemas con diabetes o relacionada a ser insulino dependientes o diabetes 1, que es lo que nos preocupara, es el niño que no gana peso. Es decir, son niños que son flacos, se puede decir que son extremadamente delgados y cuesta que ganen peso. Pero aparte de eso tienen los síntomas clásicos de la diabetes, como son el aumento en la sed, que se llama polidipsia, la poliuria que se ve traducida en el niño que está produciendo demasiada orina durante la noche y que no va totalmente en relación a la ingesta de agua, sino que solo está la producción aumentada de orina y está principalmente en la noche. Va a hacer pipí, si todavía es un niño que no está entrenado, vamos a encontrar enuresis, es decir, que se hacen pipí en la cama. Pero esto tiene diferentes etapas, no quiere decir que solo este signo traduce la diabetes como tal. ¿Qué otras cosas pueden tener? Pueden ser niños asténicos, es decir, niños que van a tener problemas para presentar atención, hacer actividades diarias, que no juegan normal con sus otros compañeros, es decir, se cansa mucho más rápido, no va a tener el mismo rendimiento escolar o el mismo rendimiento para actividades físicas y son cuestiones que nos van a ir ayudando físicamente. Ahora, nos vamos al otro espectro, los diabéticos tipo 2. Los diabéticos tipo 2, como ya muy bien lo había mencionado el doctor, es el niño que desarrolla una resistencia a la insulina. Típicamente, este es el niño que vamos a ver que va en las curvas de crecimiento casi siempre arriba o afuera de lo esperado para su edad. Esto va en relación a una ingesta calórica aumentada, es decir, el niño que todavía lo llevan a las consultas de controles infantiles y la queja principal es que no come, pero es un niño con sobrepeso, pero es un niño obeso. Entonces tal vez no come las cantidades que quisiéramos en forma proporcional de todos los alimentos, pero sí está consumiendo muchísimas más calorías que otros. ¿Cuáles signos nos van a detectar esto? Aparte de la obesidad, pueden presentar un oscurecimiento temprano alrededor del cuello, ¿verdad? Que se llama acantosis, y no solo en esa área, también lo podemos encontrar a nivel axilar, a nivel de los genitales. Muchas niñas, cuando ya están cercanas a su edad de desarrollo, presentan problemas de que tal vez vino una vez, vieron su menarquia, su primera menstruación, pero después se vuelve irregular, no vuelve a aparecer, se tarda mucho más tiempo y hay otro tipo de sintomatologías que nos va a ayudar en esto. Es decir, la clínica de la diabetes es variable, es grande, es muy difícil de buenas a primeras diagnosticarla, pero donde no debe haber duda es cuando va a debutar un niño diabético con una complicación severa que se llama cetoacidosis diabética.
La cetoacidosis diabética en un niño debe sospecharse cuando nos llega una emergencia, un niño que está adelgazado, con dolor abdominal, es decir, que le duele el estómago, pero en muchas ocasiones se le puede percibir un aliento afrutado, es decir, se siente como que si fuera cáscaras de frutas, ¿verdad? Que se ponen en agua y se deja fermentar. Entonces, esos pueden ser signos tempranos de una cetoacidosis diabética. ¿Qué hacemos en ese momento? Tomar una glicemia que puede ser capilar o una glicemia central y un examen general de orina. El examen general de orina, ¿qué nos puede tirar? Glucosa positiva en orina. Quiere decir que hay demasiada azúcar o demasiada glucosa en la sangre que está pasando a través del riñón y está apareciendo en la orina. Es decir, en hallazgos normales no debe existir glucosa en un examen general de orina. Es obligatorio o repetir el examen si la clínica no va, o buscar otro tipo de situaciones en los niños cuando tenemos este tipo de hallazgos. Es muy variable realmente la sintomatología del diabético, pero lo más importante de esto es que los papás contribuyan a que los niños deben tener sus controles infantiles. Los controles infantiles no solo sirven para poner, digamos, en relieve solo quejas o problemas, pero nos ayuda a irnos armando de ciertas herramientas para poder detectar en forma temprana cualquier tipo de dificultad. Definitivamente el papel del pediatra es vital en cuanto a educación también a los padres. Al conocer los antecedentes familiares de este niño en particular, él puede ir aconsejando, dirigiendo la forma de alimentación, y si es necesario puede referir a otra especialidad, que sería pues alguien especialista en nutrición y por supuesto en endocrinología, si hay una sospecha fuerte que pueda tener diabetes, resistencia a la insulina o que esté muy cerca de él. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con más de este tema. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. El tomar mucha gaseosa, muchas cosas dulces, mucho chocolate, el sedentarismo para los niños, no solamente para los niños, sino que también para los adultos. El ser sedentario también, eso puede provocar diabetes, ¿verdad? También las emociones son malas para eso. El exceso de dulce, que coman demasiado dulce o alguna pan, todas esas cosas, algún producto dulce, pero pueden comer, ¿verdad? Pero medidos. Una mala alimentación, golosinas, comida chatarra, no darle una lonchera saludable. No hacer ejercicio, comer demasiado cosas con grasa. El consumo excesivo de dulces. La alimentación no adecuada, ¿verdad? Como la comida rápida, las gaseosas, todo eso. Los papás no tienen ese cuidado en sus loncheras o en comer golosinas que realmente dañan la salud. La golosina, ¿verdad? Las grasas, los desórdenes alimenticios. Cómo estamos de contentos acá en el set escuchando las respuestas de la población, cada día más orientados, cada día más educados y empoderados de qué es lo que no se debe hacer. Ahora solo falta que no nos quede solo como teoría, sino que también lo podamos poner en práctica. A ver, Lupita, los hábitos definitivamente son importantes, la alimentación es indispensable. Y cuando hay antecedentes es mucho más importante, ¿cierto? Exacto, bueno, me alegra verlos tan ubicados, no solo porque se ve que el mensaje se está multiplicando, que todos hoy entendemos que la diabetes no es
accidental, sino que efectivamente la podemos prevenir desde el punto, desde planificar nuestra alimentación, volverla un poquito más atenta, más consciente y no tan automatizada, ahorrándonos tiempo, porque todas las características que mencionaron la población entrevistada tienen mucho que ver con el poco tiempo que estamos dedicando a la elaboración de las comidas en casa, a la ingesta de alimentos naturales, es decir, disminuimos la ingesta de frutas y verduras y elevamos todas aquellas bolsitas, todos aquellos empaques, todo aquello más crujiente, con más sabor intenso. Hablábamos con los doctores de mucho pan dulce en casa, incluso para sustituir tiempos de comida tan importantes como el desayuno, cuando tú necesitas un balance, necesitas energía, que el cuerpo la vaya recibiendo de manera administrada, fraccionada. ¿Y cómo funciona esto? Pues lo veíamos en la cápsula, para que tu páncreas no libere de golpe una alta cantidad de insulina, porque sabemos que es eso lo que puede en algún momento llegar, y más otros factores importantes como la genética, el ambiente, el estrés, el sedentarismo, que bien los mencionaron, pero que los alimentos, si tú no entiendes cuánto necesita tu cuerpo y cómo lograrlo de manera práctica, no es volver a nadie contador de calorías, contador de porciones, pero sí entender características de la alimentación por sus funciones. Hay 6 grupos de alimentos, cada uno con una función diferente. Cuando la población la entiende, se educa, podemos armar comidas muy, muy bonitas, muy ricas, muy sanas, sin perder el sabor y sin perder el agrado de parte de los niños, haciéndolos participar desde las, compras, pero compras planeadas, no aquello de meter todo lo que no necesitamos y solo lo vamos a agarrar por antojo porque llegamos con hambre a las compras, pero también participar de la preparación de nuestros alimentos en cocina junto con nuestros hijos, armar las loncheras en equipo para que no vengan de regreso, se queden abandonadas o canjeadas con los compañeritos, sino también es una administración simpática de alimentos saludables y una pequeña proporción, 10%, en forma de golosinas que no necesariamente van a dejar de ser dulcitos, chocolates, pero en una cantidad tan pequeña que va a ser muy poco nociva o nulamente nociva para el organismo de nuestros chiquitos y adolescentes, ¿verdad? Así que eso es bien importante, Elisa. Definitivamente es importante, y además el invitar a nuestros niños, el motivarlos a que hagan ejercicio. O sea, si usted es comelón y quiere comer tanto, pues entonces queme lo que está comiendo, ¿no? No puede ser que gaste coma energía tanto y no gaste energía. Exactamente. Entonces, porque todo se queda acumulado y se acumula en forma de grasa, y la grasa únicamente nos trae problemas. A ver, doctor González Paz, cuando finalmente, en el mejor de los casos, el pediatra rapidito detecta que algo anda mal y se los envía, ¿cuál es el abordaje para hacer diagnóstico? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener una historia clínica que nos va a orientar. Como decía el doctor, es que si tiene las 5 P's, orina mucho, o sea, poliuria, polifagia, que mucha hambre sin aumentar de peso, polidipsia, mucha sed. También son niños que hay que tener en cuenta si no se hacían pipí en la noche, ellos si están haciendo pipí o se están orinando, ojo, eso es bien importante. Pero ante todo lo que tenemos que hacer es una glucosa y un examen de orina. La glucosa, tenemos varios rangos, como para decir, normales de 70 a 99, en sangre, en ayunas. De 100 a 125 tenemos lo que se llama una prediabetes. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ante un evento que puede desarrollar una diabetes posteriormente. De 126 o más en ayunas ya es diabetes. O en cualquier momento del día, sin importar comida o no comida, que tengamos glucosa arriba de 200. Entonces, nosotros tenemos que ver en primer lugar cuáles son los valores de azúcar y ordenar la clínica de lo que tienen estos chicos con eso. Posteriormente, todo niño tiene que tener un proceso educativo, hay que enseñarle cómo se va a medir el azúcar tiene que hacerlo por lo menos desayuno, almuerzo y cena antes de que el niño coma. ¿Para qué? Para determinar cuál es la cantidad de insulina que se va a poner en el momento antes de comer. Tiene que aprender a contar calorías, más que todo no para ver qué va a comer, sino que para ver cuánto se va a inyectar en algún momento del día. Es importante tener sus refrigerios, ¿por qué? Porque también tenemos hipoglicemias nocturnas y entonces ante eso a veces amanecen con pesadillas, amanecen cansados, amanecen los niños con dolores de cabeza y pues todo eso se lo tenemos que explicar a los papás. Esto es lo que se llama un tratamiento intensivo, llevamos un cuadernito de controles donde nos van anotando el desayuno, el almuerzo, la cena, cuánto se inyectan, es un diario. Y eso, como es para toda la vida, estos chicos tienen que manejar al dedillo tanto su insulina
como sus glucómetros. Actualmente tenemos ya muchas insulinas nuevas de larga duración, de insulinas ultra rápidas que tienen que ver con la administración con las comidas, que tenemos que ver también, hay bombas de insulina que son para administración continua, 24 horas de insulina, y el niño no tiene que estarse preocupando en inyectarse, sino que anda su bombita, su aparato, que ahí lo único que hacemos es regular cuánto se le va a poner por tiempo de comida, y entonces eso hace una vida un poco más fácil. Pero en general sí tenemos que ver los síntomas, cualquier alarma, señora, si su niño lo ve decaído, si está orinando mucho, si el pediatra le dice que está perdiendo peso de manera muy rápida y el niño come, ojo, hágale una glucosa, porque puede ser que esté en una etapa de prediabetes o sea diabético. Gracias. Muy interesante. Bueno, estos términos de prediabético, de diabetes, a veces confunden, pero ya el doctor nos los aclaró. Dijimos que hasta 125 es una prediabetes, ¿sí? Sí, 126 o más es diabetes. 126 en adelante es diabetes. El examen de hemoglobina glicosilada, doctor, ¿de qué nos sirve? El examen de hemoglobina glicosilada es un examen que bueno, en primer lugar el glóbulo rojo vive 3 meses, entonces la hemoglobina glicosilada nos sirve para determinar cuánta azúcar se pega a ese glóbulo rojo y nos da un promedio de azúcar en ese tiempo. Lo normal es que tenga menos de 6. Ya más de 6, eso quiere decir que probablemente tiene la glucosa arriba de 125, 130 y ojo, es un dato que nos puede servir también para predecir un niño diabético. Muy bien, así que ese es el otro examen que ahora usted que está en casa ya aprendió cuáles son los términos, ¿verdad? Y cuáles son los exámenes. Recuerde que estamos en el mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, y gracias al Hospital Centro Ginecológico, la doctora Dalia Alas nos brinda una información muy importante acerca de la importancia de ese examen de complemento que es la ultrasonografía de mamas. Veamos. En el mes de octubre, súmate al Rosa con Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico. Aprovecha nuestros descuentos y precios especiales por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Hola amigos, soy la doctora Dalia Alas del Hospital Centro Ginecológico y en el mes de octubre nos unimos a la lucha contra el cáncer de mama. Este día les hablaré sobre la importancia de la ultrasonografía de mama. Esta nos ayuda como un examen complementario para la mamografía. Nos sirve para determinar la diferencia entre una masa sólida y un quiste. Es el estudio indicado en mujeres menores de 35 años y en mujeres embarazadas y nos ayuda a guiar una aguja en el momento de una biopsia. Los invito a que hagan su cita para ultrasonografía de mama al teléfono 22 47 11 42. Para mayor información nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Hospital Centro Ginecológico, donde verán todas las promociones que tenemos en este mes de octubre. Los invito también a que se vengan a realizar su mamografía digital pura. Estás viendo Salud TV. Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por acompañarnos. Vamos a leer una pregunta que tenemos en WhatsApp. Esto es un amigo anónimo, nos dice que tiene un niño de 5 años y medio, que es bastante activo, pero que además come mucho y no gana peso. Si podrá tratarse, si debe preocuparse este padre por su niño, porque podría tratarse una diabetes infantil. Esa es la pregunta. Vamos a ver, ¿qué le decimos? Pues hay que ver el peso en primer lugar, si realmente ese niño tiene bajo peso, porque a veces no vamos a los controles y lo que hacemos es compararlo con otro niño, otro amiguito. En segundo lugar, lo más importante es hacer una glucosa en ayunas. Como ya dijimos, los rangos, menos de 125 es normal, hasta 100, o sea, menos de 125 es pre, pero hasta 100 es normal, 99. Si este niño en ayunas anda en 85, 78, 80, no tiene nada. Y hay que buscar los otros síntomas, pues, ¿verdad? Pero primero que lo vea su médico, que lo meta en la curva de crecimiento, que vea algún otro factor asociado.
Y si todavía no está tranquilo con eso, pues una glucosa en ayunas le puede ayudar para determinar para el que problema. se tranquilice, ¿verdad? Sí. Para que se tranquilice o se preocupe realmente. Muy bien, bueno, ahora sí vamos a leer entonces las preguntas que tenemos en Facebook, en nuestra página. Gracias a ustedes que nos han colaborado para preguntar y así todo el mundo aprende. Edwin Flores nos dice cómo se puede evitar la diabetes. Vanessa Carvajal, ¿a qué edad es más probable que empiece a desarrollar esta enfermedad en los niños? Gaby de Dimas, ¿cómo detecto la diabetes infantil en mi nena de 1 año y medio? Marvin, gracias. ¿Es posible que un niño con diabetes se desarrolle normalmente o esto ocasiona algún impedimento? Y Mireille Meléndez nos dice, ¿cuáles son los síntomas o signos de alerta para identificar si mi hijo tiene diabetes infantil? Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por las preguntas. Yo creo que quizás nos vamos a ir primero por la de prevención, que me gustó mucho y ahí nos ayuda Lupita. Claro, bueno, miren, quizá un tema importante es, no nos alarmemos, esta no es una enfermedad que no te va a dar ningún síntoma. Claro, para el debut, muy probablemente el niño ya va a haber tenido una alteración un tiempo antes y es más, se puede llegar a desarrollar en adolescentes o adultos jóvenes, o sea que puede incluso detonarse allá por los 20, ¿verdad? Pero regularmente tenemos niños entre los 5 y 6 años cuando el diabetes tipo 1, estoy hablando de diabetes tipo 1, es autoinmune, no la podemos prevenir. Ya el doctor explicó que regularmente hay un antecedente genético y eso le aumenta el riesgo a nuestros hijos, pero la que sí es prevenible es la diabetes tipo 2. Antes se llamaba diabetes del adulto, pero se le quitó esa clasificación porque empezó a ocurrir, a aparecer en adolescentes o en infantes. Por lo tanto, ¿cómo la vamos a prevenir? Es importante que adquiramos hábitos de alimentación tan sencillo desde las horas para comer, definir un horario lo más usual posible y cercano posible, nada de me salto el desayuno, a veces no ceno, tengo ayunos prolongados de 7, 8 horas seguidos de comidas muy grandes. Mucho cuidado porque a esto también le pueden seguir diagnósticos como hiperinsulinemia, hipoglicemias reactivas, que también son un cuidado porque son un factor de riesgo para trastornos de conducta alimentaria cuando nos obsesionamos con disminuirle los carbohidratos a la mínima, restringirle grupos de alimentos, cantidades muy pequeñas, que en ocasiones no es necesario, sobre todo si un nutricionista nos da una guía a la par de la indicación médica. Pero recordemos, lo importante de esto es desarrollar hábitos de alimentación que permitan prevenir estos desórdenes, saltarse comidas, tiempos de horarios de comidas específicos, desayuno, almuerzo, cena y refrigerios. ¿Por qué? Porque un niño juega, corre, necesita administrarse energía cada 3, 4 horas porque sus jornadas son intensas y muy desgastantes. Además está el crecimiento y desarrollo. Un niño con diabetes no tiene por qué dejar de crecer a menos que esté descontrolado, y el doctor nos va a explicar en ese sentido, pero recordemos que promover el crecimiento es darle suficiente energía, suficiente proteína, vitaminas, minerales para que el desarrollo del cerebro también sea óptimo y obviamente en sus estudios puedan rendir académicamente. Aquí también viene un llamado de atención, padres de familia, seamos ejemplo, modelemos hábitos como la ingesta de vegetales en el día. Si nuestro hijo no nos ve comerlo, mucho menos podemos obligar a que en su plato el 50% de este esté conformado por frutas o verduras. Recuerde, modele y se va a dar cuenta que por consecuencia sus hijos van a empezar a disfrutar de estos alimentos más naturales, que también son parte de la prevención. Definitivamente, eso es lo más importante, la prevención a través de una buena alimentación y de dar el ejemplo con buenos hábitos. Había otra pregunta ahí, Samuel, que nos preocupaba una madre que decía, ¿cómo detecto en mi niña de 1 año y medio? Es totalmente difícil y ya lo habíamos tocado como un punto previo. A esa edad no van a debutar, en especial los insulinodependientes, es decir, los que ya tienen una carga genética que va a hacer que tengan riesgo de desarrollar este tipo de diabetes, no lo va a desarrollar. Entonces, es muy difícil estar sospechando en ese grupo de edad una entidad como esta, como la diabetes infantil. Sin embargo, ¿qué dificultades pueden presentar a estas edades los niños y que hacen que los papás tomen conductas inadecuadas? Estamos hablando del niño que come poco, porque a esta edad de 1 año, este niño ya está empezando a conocer todos los grupos alimenticios y se está tratando de adaptar a la dieta familiar. La dieta familiar es sumamente importante. Es imposible que nosotros tengamos en la cabeza que los niños no quieran comer verduras cuando nosotros, como adultos, y como muy bien lo mencionaba la licenciada, no generamos
el ejemplo a copiar dentro del hogar. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar de comer, y esto es importante, por eso es que en pediatría se discute mucho y se le da tanto énfasis a los primeros 1000 días de vida, porque todo lo que estemos haciendo en los primeros 1000 días de vida van a tener implicaciones importantes a nivel adulto. Es decir, vamos a tener una mejor salud cuando tengamos un inicio adecuado. Es decir, los papás tienen que poner mucho de su parte para ser buenos ejemplos en cuanto a los hábitos alimenticios. Un año muy difícil que estemos pensando en esto, pero usted tiene que vigilar diferentes signos, como ya lo había mencionado. No solo es el hecho de no ganar peso, sino también otro tipo de clínica, asténicos, es decir, que están totalmente hipoactivos y saben que un niño de 1 año no lo dejan quieto, sentado en un solo lugar, y si permanece solo acostado, que no tiene energía suficiente para hacerlo, puede hacerse una glucosa o un examen general de orina, como le decía, para evitar también métodos cruentos, es decir, extraer sangre, agujas, etcétera. Podemos utilizar también un general de orina solo para valorar algún tipo de situación extra, porque nos podemos encontrar con infecciones de vías urinarias también, y esta ser la causa de que su bebé no esté subiendo de peso. Ni ganando de peso, ni que esté... Es correcto. Ahora, Rafa, había otra pregunta que valga la redundancia, ¿a qué edad se puede presentar la diabetes en los niños? Lo más frecuente es en preadolescencia, o sea, niños entre los 5, 7, 8 años es cuando más están debutando, 10 años es cuando vemos que es principalmente también cuando coincide con los picos de crecimiento y hace una resistencia fisiológica a la insulina, y ahí podemos tener niños que debutan con ese problema. Muy bien, entonces es más frecuente en el periodo preadolescencia, ¿verdad? Entre la edad de los 5 y los 10 años. 5 y 10 años, muy bien. Vamos a una pausa y al volver respondemos más preguntas de WhatsApp. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Tenemos unas preguntas de Facebook. Hay una muy interesante. Nos habla una joven quien nos dice, comenta que su bebé cuando tenía 3 meses le pesaba 19 libras. Actualmente su bebé tiene 9 meses y le pesa 21 libras. Entonces dice además que las axilas a esta bebé se le están poniendo oscuritas. ¿Qué puede estar pasando, Samuel, aquí? Acá es bien importante lo que nos ha mencionado. Tiene una velocidad de crecimiento bien incrementado. Hay mucha literatura que nos refiere también a que hay cuestiones dentro de la lactancia o dentro de la edad del lactante que puede influir dentro de esto. ¿Qué puede ser? ¿Será que es una niña que fue alimentada exclusivamente con seno materno? Porque cuando son lactancia exclusiva, el riesgo es totalmente mínimo. Es decir, un factor protector para desarrollar este tipo de situaciones es la lactancia materna. Si está tomando sucedáneos de leche materna, ¿qué tipo de fórmula está siendo implementada? Puesto que cuando nosotros nos pasamos de cierto rango de la cantidad de proteínas que estamos tratando de entrarle y darle a este niño, si damos en exceso estos tipos de productos, que si quieras o no, tiene que comer el niño, pero si nos excedemos en las cantidades y en la frecuencia en la que se lo estamos dando, nosotros podemos estar favoreciendo a que estemos generando trastornos metabólicos tempranos. Con el antecedente que usted menciona, realmente es de consultarle a su médico, a su pediatra, quien lo conoce más, si esta coloración realmente es sumamente sospechosa, para poder tomar exámenes. En ese momento lo que vamos a hacer es tratar de esclarecer la causa. Nos está comentando que durante 3 meses le dio leche materna. Juana María Chavarría, muchas gracias por escribirnos. Claro, recordemos que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses. ¿Qué tipo de alimentación fue la que tuvo en su inicio? Porque esto también es bien importante. Hay personas que utilizan sucedáneos de la leche humana y todavía le echan más azúcar.
a lo que se le da de eso. Pero ella fue doctora, exclusiva mira, 3 meses, pero ¿verdad? me llama la atención que a los 3 meses, que es cuando ella dice que la bebé pesaba 19 libras solo con lactancia solo materna. era lactancia materna. Y luego cuando le quitó la lactancia materna de los 3 meses a los 9 meses, o sea, en 6 meses aumentó solo ¿cuánto? 3 libras. 3 libras. Solo Pero tiene las axilas oscuritas. ¿Puede ser esto? Sí, lo que pasa es que también algo que no sabemos es primero, segundo, tercer bebé, como fuere. Tenemos que tener presente que no todo niño que llore es hambre. Hay gente que pasa a los bebés prendidos en el pecho, sea por lo que sea, ya sea que llora, ya sea que crea que tiene hambre, ya sea... El niño puede estar orinado, puede estar enfermo, puede ser que le duela algo, pero la mamá siempre asocia que lo que le falta es hambre. Y lo que tiene es hambre y lo que tiene que darle es pecho. Entonces hay niños que pasan prendidos las 24 horas del pecho. Obviamente, como dice ella, a los 3 meses, ¿qué pasa? Cada percentila de curva que estamos viendo, por cada kilo que sube, es una percentila que sube. O sea, que si está en la 50 y sube 1 kilo, está en la 75. Si sube 2 kilos, está en la 90. Si sube 3, ya se salió de la curva. Para 3 meses pesar prácticamente 8 kilos, está fuera de la curva, estaba obeso. Ahí probablemente le llamaron la atención el pediatra y lo que hizo fue, reducirle la cantidad de alimentos para que mantuviese o por lo menos entrase nuevamente a la curva. Ya ahorita que tiene 9 meses con 21 libras, prácticamente casi que está normal, está como por 9 kilos y algo, podemos decir que casi que está bien, pues. Pero obviamente a los 3 meses fue donde empezó el problema y donde le llamó más la atención a ella, creo yo. Muy bien, ahora bien, Lupita, José Mengíbar nos escribe también a través vía WhatsApp y pregunta si la obesidad es un factor de riesgo que tiene directamente proporcional al riesgo de padecer diabetes. Es uno de los factores de riesgo, claro que sí, porque ya hablábamos que la resistencia a la insulina normalmente ocurre cuando hay sobrepeso, más bien cuando hay obesidad. Entre mayor es el exceso de peso, recordemos que exceso de peso no nos referimos a músculo, como muchas personas adultas que entrenan, hacen ejercicio y si tú relacionas este famoso índice de masa corporal van a salir con obesidad, pero por masa muscular. El factor de riesgo es la grasa, está asociado a resistencia a la insulina y a un mayor riesgo de volverte diabético, pero no quiere decir que porque tengas obesidad en este momento, tú vas a ser diagnosticado con diabetes en un momento específico, pero si es un factor y si a eso le sumas que tienes hábitos de alimentación que mejorar, que eres sedentario, que tienes un muy mal manejo del estrés, que es el enemigo número 1, y silente porque te va a dar consecuencias de golpe en algún funcionamiento de órganos o sistemas, por lo tanto, la obesidad sí es un factor de riesgo, pero no determina que porque hoy tienes obesidad, tú te vas a convertir en diabético seguro. Pero sí, el porcentaje de personas con diabetes va en aumento. Nuestra población salvadoreña es cerca de 1 millón de habitantes con diabetes en nuestro país. Imagínense qué increíble cómo hemos venido cambiando entonces los hábitos de alimentación, el sobrepeso y la obesidad y el estilo de vida, si mejoran, disminuyen tus riesgos. Lupita también pregunta a José Mengíbar que si realmente era un factor de riesgo importante que iba directamente relacionado con, pregunta si los azúcares en exceso y las grasas también van como mayor riesgo. Mayor riesgo. Y pregunta si el metabolismo acelerado puede ayudar a prevenirlo. Ah, interesante. 1, que tú consumas azúcar no te predice el diagnóstico de diabetes, porque muchas personas dicen, mire, yo me tomo la misma dosis, pero le pongo agua para que se diluya el azúcar, es más, tomo mucha agua después de la ingesta, se metabolizó igual la cantidad que usted le dio, pero eso no quiere decir que porque come mucho azúcar, come mucha grasa, va a ser diabético o va a ser obeso. ¿De qué depende? Cómo lo metabolice su cuerpo. Un metabolismo rápido ayuda, sí, gasta más energía, por lo tanto no la acumula, pero siempre está haciendo trabajar más a su páncreas, así que tenga mucho cuidado. Si ya es adulto, hágase sus exámenes por lo menos una vez al año. Si ya hubo una alteración, cada 6 meses. Y si ya está en control con su médico, pues seguramente lo va a ver cada mes, cada 3 meses, hasta que se controle. Pero recuerden, factores de riesgo, no seguros diagnósticos, ¿verdad? Así es, muy bien. Tenemos otra pregunta. Santos Rivera nos dice que a qué edad puede o debe se puede retirar la lactancia materna a un bebé. Le vamos a responder al volver. Vamos a ver curiosidades sobre la diabetes en la siguiente nota. Ya regresamos. Hoy te traemos algunas curiosidades de la diabetes. A principios del siglo XIX, ante la ausencia de medidores de glucosa, se realizaban las pruebas con orina
eran mezcladas con agua y combinadas con una pastilla en un tubo de ensayo para propiciar una reacción química que determinaba si había o no glucosa. Aunque ahora podemos asociar la insulina directamente a uno de los tratamientos de la diabetes, esta se descubrió hasta 1921. Entonces, aquellos pacientes estaban prácticamente condenados a morir. El ex nadador estadounidense Gary Hall Jr. es diabético. Cuando se le detectó la afección en su primer instante, dejó de nadar bajo recomendaciones médicas debido a su situación. Más tarde cambió de médicos, siguió entrenando y ha ganado 5 medallas olímpicas. En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Esta se convirtió en una epidemia mundial relacionada con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. Se prevé que en el año 2030 será la 7ª causa mundial de muerte y se calcula que aumentará más de un 50% en los próximos 10 años. Estás viendo Salud TV. Bien, continuamos con nuestro programa Diabetes Infantil es el tema, pero tenemos una pregunta de Santos Rivera a través de WhatsApp. Gracias por escribirnos, donde pregunta a qué edad es la mejor para quitarle el seno materno a un bebé. Vamos a ver, Samuel. Las recomendaciones principales y que están avaladas es tener lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Esa es la primera recomendación. La lactancia se puede extender hasta un periodo de los 2 años, según se ha aprobado por la Organización Mundial de la Salud, que está promoviendo este tipo de prácticas. Sin embargo, la gran mayoría de los niños, en forma espontánea, y a veces también colabora también los padres de familia, terminan la lactancia antes del año, un poquito antes del año. Esto es importante, pues es un paso importante a que nosotros vamos a sustituir la leche como el principal fuente de los nutrientes o de todo el armamento que vamos a necesitar para el crecimiento, y le vamos a dar paso a la dieta familiar. Es bien importante que esto lo tengan en mente los papás para no sustituir los alimentos que ya se deben consumir a esta edad al año por tomas de leche que no tienen las cantidades adecuadas de todos los grupos alimenticios para poder tener un mejor crecimiento. Muy bien, gracias, Samuel. Tenemos otra pregunta. Nos dice Erika que ella tiene diabetes, que tuvo un bebé, no nos dice cuánto tiempo tiene su bebé todavía, pero nos comenta que los doctores le dijeron que su bebé estaba completamente sano y que no tenía problema de diabetes. La pregunta es, ¿puede mi bebé desarrollar diabetes a temprana edad? Rafael. No. Para el caso de ella, pues no nos está aclarando si es tipo 1, tipo 2 o qué tipo de diabetes tiene. No hay, así como a ciencia cierta, decirle cuál es su posibilidad de que este bebé tenga. Obvio que si ella tiene ya una diabetes y tiene una actividad física buena, tiene un buen, ¿cómo se llama el niño? Tuvo un buen peso al nacer también, eso es importantísimo. Generalmente la mamá diabética tiene un bebé o con bajo peso o u obesidad. Entonces desde ahí tenemos que empezar a prevenir que si es bajo peso, ya puede nacer con un problema de una disminución en su cantidad de insulina programable a futuro, o viceversa, si es un niño con un sobrepeso, nacer ya con un hiperinsulinismo innato, no que lo va a tener, pero que si ya tiene sobrepeso al nacer, pues obviamente tiene que llegar a su peso normal durante toda su vida. No es que va a desarrollar diabetes, sino que tiene que prevenir y tiene que comer bien y alimentar a su bebé como debe de ser. Bueno, el bebé de Erika tiene 2 años, así que está pequeñito, pero afortunadamente pues con lo que hemos hablado, creemos que por el momento si ella modifica los factores de riesgo de los que estamos hablando, definitivamente reduce la posibilidad de que su bebé presente diabetes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ya se nos está terminando el tiempo, así que yo quisiera que diéramos nuestras conclusiones y mensaje final para la población. Vamos a ver, Samuel. Sí, gracias. Definitivamente yo quiero hacer hincapié
en que los papás deben trabajar de la mano con sus pediatras. Los controles infantiles deben ser una fuente importante de conocimiento para los dos. Es decir, se aprende nosotros como pediatras, nosotros aprendemos de las prácticas de los papás y nosotros tratamos de modificar conductas que ya se han comprobado que no son científicamente adecuadas. Es decir, tiene que ser una comunicación abierta, tiene que seguir las recomendaciones. Por favor, no recurra a las costumbres de utilizar o de introducir alimentos que no son adecuados a edades que no son adecuadas y que no sean indicadas por su médico. Muy bien, Rafa, vamos a ver su mensaje final. Bueno, básicamente que si le diagnostican diabetes a su niño hay que tomar en cuenta lo que el médico le dice, no se automedique, no vaya a otros lugares para pensar de que el niño no tiene eso, porque el ir retrasando un diagnóstico aumenta el riesgo de complicaciones y no es lo mismo un niño de un reciente diagnóstico a tener un bebé ya con complicaciones diabéticas que son graves. Entonces, asista con sus médicos cuando tenga alguna sospecha. Ha sido de verdad un placer tenerlos por acá, Rafa. Muchísimas gracias, Samuelito, Lupita. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Gracias a las personas que hicieron sus preguntas a través de WhatsApp y Facebook. El día de mañana venimos a hablar de herpes zóster, así que no se lo pierdan. Por hoy que tengan una linda tarde de miércoles y que Dios me los bendiga. Te dejamos algunos consejos que debes tomar en cuenta para evitar el padecimiento de diabetes en los niños. Se puede prevenir esta enfermedad a partir del nacimiento. Puede empezar con la lactancia materna, no administrándole al bebé una alimentación artificial rica en azúcares innecesarios durante esta fase. También es necesario que tus hijos disfruten de comidas saludables, así como de actividad física, evitando que lleven una vida sedentaria, permaneciendo mucho tiempo delante de la televisión, la computadora o los videojuegos. Lo ideal sería disminuir la ingesta de azúcares de absorción rápida como la refinada, la miel y sustituirlos por los que ya existen de forma natural en los alimentos. Los niños necesitan una dieta rica en fibras.